Gloria a Dios, pues desde aquí mandamos un saludo cariñoso y fraternal a todas las personas que a través del internet nos miran, que Dios los bendiga, los guarde, que Dios bendiga también a todos ustedes en este día precioso. Y hoy, hermanos, hoy quiero compartir una palabra que la he titulado La lealtad. La lealtad. Ese es el título del tema que quiero compartir con ustedes en este precioso día. La lealtad. Y lo tenemos esa base doctrinal o base bíblica, está en el libro de Jueces, solamente un versículo en el Jueces, para ver un poco el ambiente que se vivía en el pueblo de Israel cuando se desarrolla esta historia que les vamos a contar, que está en el libro de Ruth. El libro de Ruth solamente tiene 4 capítulos, es muy interesante, muy linda esa historia, que nos habla acerca de la lealtad. La lealtad, hermanos, cuando alguien dice, bueno, ¿y qué es eso de la lealtad? La lealtad es el apoyo constante y permanente a una persona o a una institución religiosa, en nuestro caso, ¿verdad? La lealtad es el apoyo constante y permanente a una persona, en este caso al pastor, y también a una institución religiosa, en este caso, Iglesia Doctrina Cristiana. Eso significa no dar la espalda a la persona o a la institución religiosa por cualquier malentendido que pudiera suceder o por cualquier dificultad que pudiera acontecer. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana como pastor por todos ustedes los que han mostrado o que me han mostrado lealtad a mí y a esta iglesia, y lo han hecho por muchos años. Ustedes han sostenido la iglesia con su presencia, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus dones, con su talento, con su espíritu de servicio. Han sido ustedes los que han sostenido la iglesia. Las iglesias, hermanos, se fundan y crecen. Crecen cuando hay personas que son leales a un pastor de sana doctrina y a una iglesia también de sana doctrina. Por esta iglesia, hermanos, han pasado centenares de personas que se han congregado durante una temporada con nosotros y luego se han marchado. Pero de tantas personas que han pasado, hay una parte que han permanecido leales y constantes. Y ya llevan pues 20, 22, 23 años o más sirviéndole al Señor con lealtad a un servidor y a esta iglesia. Y con esas personas, es con los que y con las que se levanta la iglesia. Así que gracias a Dios le doy en este primer mes de enero por todos ustedes y le agradezco de parte del Señor. Hermanos, la lealtad es un principio cristiano. La lealtad es una virtud hermosa que Dios bendice de una manera muy especial. Dios valora mucho la lealtad, como vamos a ver en la prédica de hoy. Hoy veremos una historia conmovedora de lealtad de una nuera hacia su suegra. Fíjate que esto no es fácil, pero una nuera leal a su suegra. En el libro de Ruth, Ruth está en el Viejo Testamento, se nos cuenta con todo lujo de detalle esta linda historia que hoy vamos a leer. Algunos ya la han conocido porque han leído la Biblia, otros que no han leído la Biblia les sonará un poco a chino, pero es la palabra de Dios. Entonces, la amistad que había entre estas dos mujeres que eran nuera y suegra, Ruth era la nuera de Noemí. Y es un gran ejemplo, Ruth es un gran ejemplo de lealtad entre dos personas que tenían un vínculo familiar porque eran nuera y suegra. Así que vamos a estudiar esta relación de tremenda lealtad y ver cómo es que Dios bendice a ambas mujeres, pero sobre todo cómo bendice a Ruth, que siendo una mujer nacida y criada en un pueblo pagano con dioses paganos, ella creyó en el Dios de Noemí y Dios la recompensó al punto que ella entró en la descendencia real del Mesías, del Señor Jesucristo. Y esta historia, hermanos, que le vamos a contar, esta historia sucede en el tiempo o en el periodo de los jueces de Israel.
en el periodo de los jueces que se levantaron después de la muerte de Josué. Cuando Josué le sucedió a Moisés, Josué fue el encargado de meter el pueblo de Israel en la tierra de Canaán y repartir a las tribus a cada uno su herencia. Pero cuando se murió Josué, ya no había un líder poderoso como fue Josué o como fue Moisés, y entonces se levantó un periodo que se llamó el periodo de los jueces. Había un juez que juzgaba, no había rey, no había un caudillo, un líder poderoso, fuerte, determinado, como dije, como fue Josué o como fue Moisés, sino que ya parece como que el liderazgo tuvo una decadencia y entonces se empezaron a levantar jueces. Se levantaba un juez que juzgaba a las tribus de Israel durante 10, 15, 20 años, lo que fuera, se moría, ponían otro juez y otro y otro y otro, y así hubo un grupo de jueces que estuvieron juzgando al pueblo de Israel por un largo periodo. Y esta historia que les voy a contar sucedió precisamente en ese periodo de los jueces. Si ustedes van al libro de jueces, en el último capítulo del libro de jueces es el capítulo 21. Y en el versículo 25, ahí con ese versículo solamente se nos explica claramente cuál era el ambiente, la sociedad, cómo estaba el pueblo de Israel en esa época. Como dije, no había un caudillo, no había un rey, todavía los reyes no se había implementado el ministerio de los reyes. Así es que dice Jueces capítulo 21, versículo 5, miren lo que dice, como digo, en este versículo ya se explica un poco todo el país cómo estaba. Dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Y qué más dice? Exacto, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, bueno, cada cual que se las apañe, cada cual que viva como quiera vivir, ahí no hay un caudillo, un rey, una persona con carácter y que diga, vamos por aquí, lo correcto es esto, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía, eso se llama anarquía, cuando no hay un líder como era en el caso de Moisés o de Josué, pues entonces lo que hay ahí es una anarquía. En el pueblo todas las familias y toda la gente, cada uno vive como le parece. Y eso a muchas personas les gusta, ¿verdad? Vivir de una manera anarquista, pero eso no es bueno, no es bueno de ninguna manera. Así que vamos a ver la historia de Ruth en estos 4 capítulos. Vamos ahora al libro de Ruth y vamos al capítulo 1 para ir desgranando esta historia y sacando las enseñanzas que ella contiene acerca de la lealtad que Ruth tenía para con Noemí, su suegra. Dice el verso 1 del capítulo 1, mantenga su Biblia abierta ahí, váyame siguiendo, no vamos a ir a ningún otro pasaje de la Biblia esta mañana, sino solamente en estos 4 capítulos. Vamos a ver toda la historia en detalle. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, por eso leí jueces 21-25, que hubo hambre en la tierra. Sí, el ambiente, cada uno hacía lo que le daba la gana y ahora hay hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Esta historia sucede, como dije, en una época de las peores que atravesó el pueblo de Israel, como dije, la época de los jueces. Cuando todo va mal en un país, la gente emigran a otras tierras y es normal, ¿verdad? Este varón vivía en Belén. Belén significa alabanza y Judá significa la casa del pan. Y a donde fueron a morar fue en la tierra de Moab, de los moabitas. Los moabitas eran un pueblo pagano que eran descendientes de la hija mayor de Lot. Saben ustedes que Lot en una ocasión fue emborrachado por sus propias hijas y la hija mayor se acostó con Lot una noche y quedó embarazada y nació un hijo y al otro día lo volvieron a emborrachar para que la otra hija también quedara embarazada de su propio padre.
Esto es lo que se conoce como el incesto. Así que los moabitas eran descendientes de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Luego en el versículo 2 tenemos a Elimelech. Elimelech, el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre de Malón, que era uno de los dos hijos, significa enfermo. Y el nombre de Kelión, que era el segundo hijo, significa desfalleciendo. Miren ustedes los nombres que tenían y lo que significaban cada uno. Lo dice el verso 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, que significa, como dije, mi Dios es rey. Su mujer era Noemí. Noemí, ese nombre significa placentera. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí en Moab. Se quedaron allí el padre, la madre, los dos hijos, aterrizan en los campos de Moab, en los campos de los moabitas, y se quedan a vivir en aquel país pagano, con dioses paganos y con costumbres paganas. Allí se instalaron porque salieron de su tierra porque no había mucho alimento, las cosas estaban un poco mal, cada uno hacía lo que bien le parecía, y entonces esta familia salió de Belén para ir a morar en los campos de Moab. Fue una mala decisión para ellos emigrar en ese país, como vamos a ir viendo, en ese país pagano. Pero Dios, hermano, Dios es tan bueno que de una metedura de pata por nuestra parte, Dios convierte esa metedura de pata en bendición, ¿verdad? Como fue en el caso de José, que fue vendido por sus propios hermanos, y tantos otros casos que Dios en su misericordia bendice a una familia a pesar de una metedura de pata que esa familia haya cometido. Obviamente sufren las consecuencias, pero por otro lado después sale una bendición. Como hemos dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? En el verso 3 de esta historia dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. O sea que ya la cabeza, muere el cabeza de familia y la familia queda sin su cabeza principal. En los versículos 4 al 5 dice la palabra que cuando murió en el verso 3, cuando murió Elimelech, Noemí se quedó viuda con sus dos hijos. En el verso 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y miren lo que sucede, dice, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea que los hijos habían crecido y al crecer en un país pagano, pues se casan con mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido para los hebreos. Pero entre los moabitas no habían mujeres hebreas, como es obvio. Así que formaron matrimonio con mujeres moabitas, matrimonios mixtos, ¿verdad? Dos matrimonios mixtos. Y al poco tiempo estos dos varones mueren como murió su padre, Malón y Kelión, y Noemí se queda sin marido, sin hijos, y ahora hay tres viudas. La madre, o sea, Noemí está viuda, su marido murió, y estos dos hijos que ella tenía se murieron también y dejaron viudas a las esposas moabitas con las que se habían casado. En el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, que ya las cosas habían cambiado y que en Belén de Judá pues había mucha comida, mucha abundancia. Fíjate, ellas se fueron huyendo, pero resulta que ahora viene la bendición a Belén de Judá. Entonces, en el verso 6 dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Sigue diciendo el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos hijos, sus dos nueras, los hijos ya murieron, 3 viudas, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Verso 8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz, las 2 nueras alzaron su voz porque se iban a despedir y lloraron. Y le dijeron, no, mira, mejor nos vamos contigo. Verso 10 dice que le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, las 2 nueras. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en el verso 14 dice, después de esta conversación, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, las 3 viudas ahí llorando. ¡Qué amargura, qué dolor! Y Orfa, una de las 2 nueras, besó a su suegra y se regresó a su tierra y a su gente, mas Ruth se quedó con ella. ¡Qué bonito! Las 3 viudas se preparan para regresar a Belén, Noemi y sus 2 nueras, Orfa y Ruth, porque la soledad las estaba matando, ¿verdad? Se habían quedado viudas. ¡Qué bonito es vivir en familia! ¿Cuántos dicen amén? Pero la soledad las estaba matando. Orfa significa sierva y Ruth significa amistad o hermosura. Noemí admite que Dios la ha castigado dejándola sola, sin marido y sin hijos. Ella dice, esto es un castigo de Dios. A veces huir del lugar donde uno nació y creció huir de ese lugar por una situación de escasez no es lo mejor. Otras veces sí es lo mejor, según sea el asunto, pero en este caso ella admite que fue una mala decisión. Y Orfa, una de las nueras, besó a Noemí y regresó a su casa y a sus dioses. Y Ruth dijo, no, yo me voy a quedar contigo. Si miramos el verso 15 de esta historia, dice, y Noemí dijo a Ruth, la nuera que había decidido venir con ella a Belén, le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Noemí, miren qué cosas, que aquí es donde se ve la lealtad tan grande de Ruth hacia su nuera, hacia su suegra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Fíjate, aquí vemos en estos 3 versículos del 15 al 17, vemos la gran lealtad que Ruth le muestra a su suegra Noemí. Pocas veces, hermanos, se ha visto una lealtad tan grande como la de esta mujer. Tanta lealtad hacia una suegra, ya no a una madre. Tanta lealtad hacia una suegra. Dice, aquí tenemos 6 expresiones, en estos versículos tenemos 6 expresiones que aumentan de intensidad progresivamente de Ruth hacia su suegra Noemí. Lo primero que le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, por favor, no me digas eso más. Me ofende cuando me dices que me aparte de ti. Segundo, donde quiera que tú fueres, iré yo. Tercero, donde quiera que vivieres, viviré. Seré como tu sombra, estaré contigo siempre. Tu pueblo será mi pueblo. Qué decisión es esta, ¿verdad? Y lo más grande, tu Dios será mi Dios. Lealtad, 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 lealtad. Hermanos, una lealtad que uno dice, Dios mío, esta mujer, siendo una mujer pagana, qué lealtad tan grande. Y por último dice en el mismo texto, dice,
donde murieres, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, allí moriré yo. De manera que la muerte será lo único que hace separación entre nosotras dos. No me ruegues que te deje, verso 16, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Como un matrimonio, ¿verdad? Cuando un matrimonio hace el pacto a la hora de casarse, ¿es hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Estos versículos que están aquí en el libro de Ruth, estos suelen ser los textos y las palabras que se usan en las tarjetas cuando los novios se van a casar. Ponen estos textos en las tarjetas de invitación a la boda cuando se van a casar. Es un amor tremendo, lealtad, unidad. Esto es lo que se necesita en la familia y en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces, fidelidad, lealtad. Si en todos los ambientes hubiera esa lealtad, el mundo sería un paraíso tremendo, hermanos. Vamos a ver el versículo 18 hasta el 22, que es el final de este capítulo. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bueno, vale, si quieres seguirme, es tu decisión. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara significa amargura. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui, dice el verso 21, llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Que significa placentera, ¿no? Ya no soy una placentera, ahora soy una mujer amargada, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. O sea que Ruth regresa, era placentera cuando se fue, pero ahora regresa Ruth Noemí amargada. Noemí y su nuera Ruth aterrizan en los campos de Belén, de donde Noemí era natural, donde también nació después años más tarde el rey David y donde también nació el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Noemí placentera ahora está afligida y prefiere que la llamen Mara o amargura, porque ese es su estado actual. Pero al fin, después de un tiempo duro, de mucho dolor, Noemí dejará de ser amargada y volverá a ser la mujer placentera que salió de Belén hacia los campos de Moab. Si vamos al capítulo 2 para seguir mirando esta linda historia, yo me conmuevo mucho cuando la leo, ¿verdad? Porque ve uno las actitudes de las personas. En el capítulo 2, versículos 1 al 13, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Era pariente del que fuera marido de Noemí, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Booz, sí. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, ve a trabajar. Claro que sí, aquí que hacemos las dos aquí de brazos cruzados. Fue pues Ruth al campo. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros.
Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? ¿Qué hace esa joven extranjera aquí? ¿Quién es? ¿De quién es? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bueno refugiarse bajo las alas del Omnipotente. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, porque no soy ni como una de tus criadas. O sea que no fue, hermanos, no fue una casualidad que Ruth fuera a espigar en el campo de Booz, que era pariente de su suegro, sino que la mano de Dios guiaba a Ruth justo al campo que era propiedad de Booz, quien a su vez, como dije, era pariente del que fuera el suegro de Ruth. Había una ley en Israel que decía que cuando se recogía la cosecha de lo que fuera maíz, papas, trigo, cebada, lo que quiera que fuera, había que los segadores que cosechaban tenían que dejar restos de la cosecha, para que los pobres los recogieran y vivieran de eso. Y ese era el trabajo que estaba haciendo Ruth. Los segadores iban delante, cosechando la cebada y llevándose todo el fruto de la cebada de aquellos campos, y Ruth iba cogiendo una matita por aquí, otra matita por allá. A aquel se le cayó un manojito, lo cogía también, una esquina por allí que no cortaron, ella la cortaba, y así grano a grano, como dice el refrán, grano a grano llena la gallina el buche, ¿verdad? Y esta mujer mata a mata, que iba detrás de los segadores, iba cogiendo esto. Yo me identifico mucho con esto porque cuando yo era niño también, pues vivíamos en un campo y en ese campo se cultivaban papas. Y entonces los obreros del terrateniente iban delante y sacaban toda la cosecha, pero siempre se quedaba atrás una papita pequeña o una papa que ellos al tirar la asada o el asadón o el sacho, como decimos nosotros, esa papa se partía en dos y esa papa pues no servía para la exportación, así que la dejaban tirada allí. Y entonces mi madre me mandaba a recoger todo eso, lo que los segadores dejaban atrás como inservible. Pero yo recogía una papita cortada por aquí, otra papita pequeña por allá y otra por allá, e iba mirando, y así iba recogiendo lo que los segadores habían dejado atrás. Y al final yo sacaba un cesto de papas, unas cortadas y otras pequeñas y otras medio podridas, pero bueno, eso era una bendición grande, ¿verdad? Para una familia que estaba pasando necesidades. Así que eso era lo que estaba haciendo Ruth, recogiendo los restos que quedaban. Sin embargo,
pues ella juntó una buena cantidad de cebada. En el verso 14 dice, Booz le dijo a la hora de comer, ¿verdad? Porque ella era una extranjera, no tenía por qué comer con las criadas de Booz. Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Tremendo esto, ¿verdad? La humildad de esta mujer y la generosidad de Booz. Luego en el verso 15 dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis, porque la comida estaba muy controlada en esa época. Entonces Booz estaba impresionado con la lealtad de Ruth para con su suegra Noemí, que hasta la invitó a comer, porque en aquella época pues las costumbres eran un poco diferentes. Y le dio comida del potaje y dio orden a los trabajadores, a los obreros, que la trataran bien, aunque ella era una extranjera, que no la maltrataran y que dejaran algunas matas de cebada para que ella las recogiera y de eso viviera. Si vemos el verso 17 al 23, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efá de cebada. 37 kilos de cebada. Ahí a grano recogió ella solita recogió 37 kilos. Y dice el verso 18, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea que trae una gran cesta de cebada de 37 kilos y comida de la que le había sobrado, que del potaje que le dieron, y se lo dio a su suegra porque estaba pasando hambre. Le dio a su suegra, dice el verso 19, donde la suegra le dijo en el verso 19, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, la suegra dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y también Noemi. Y dijo Noemi a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pues le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos y volvernos a dar familia, porque estamos viudas las dos. Y en el verso 21 dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas y hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo. No te vayas, sigue ahí hasta que se acabe la cosecha en ese campo, no vayas al campo de otro propietario. Dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Esta es Ruth. Lo que recogió Ruth al final de un largo día de trabajo fue una cantidad tremenda de cebada y le lleva también a su suegra alimento del que le había sobrado. Y en Booz, en este hombre que era rico y era propietario de ese campo, vemos un hombre generoso que tenía compasión del extranjero, cumplía con la ley de Dios. La ley de Dios decía que había que tener misericordia de los extranjeros, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto.
que había que tener misericordia del huérfano y de la viuda, los extranjeros, el huérfano y la viuda, que eran las personas más necesitadas. Había que tener misericordia de ellos. Qué bueno poner en práctica las leyes de Dios. Muchas personas dicen, se desentienden, pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que tienen el espíritu de Booz. En el capítulo 3 dice que versículos 1 al 18, vamos a leerlo de un tirón. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No he de buscar una familia para ti? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, es decir, quita la paja y recogen la cebada. Y le dice Noemí a su nuera Ruth, dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, porque se acostaban en el campo, allí al lado de la cebada, en los montones de la cebada, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Qué obediente esta mujer, ¿verdad? Ruth, es impresionante la lealtad, la obediencia. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir allí en el campo, en medio de la cebada. Se retiró a dormir al lado de un montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque era de noche todavía. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea que Noemí estaba preocupada, como dice al principio del capítulo, Noemí estaba preocupada por su nuera Ruth y quería encontrarle una familia, quería encontrarle marido, ya que era viuda como ella. Noemí instruye a Ruth sobre cómo debe actuar con respecto a Booz para convertirse en su futura esposa. La ley de Moisés establecía que si un hombre moría sin hijos,
Un pariente cercano debía casarse con la viuda para perpetuar el nombre del muerto y conservar sus tierras en la familia, y ese era precisamente el caso de Ruth. Ruth había quedado viuda y alguien de la familia de Elimelech tenía el deber por la Biblia de casarse con esta viuda para levantarle, para que el nombre del marido muerto no quedara en el olvido. Entonces Ruth había quedado sin hijos cuando su marido murió. Ruth, como digo, había quedado sin hijos cuando su marido murió. Booz era uno de los que debía cumplir con esa ley de Dios de casarse con la viuda para levantarle descendencia a los muertos, pero antes que Booz había otro pariente con más derecho, porque tenía un parentesco más cercano, con más derecho que Booz. Así que el otro tenía la oportunidad de redimir a Ruth y casarse con ella. Y entonces, si él ejercía su derecho, Booz se quedaba en blanco. Pero si él no lo ejercía, entonces, o renunciaba a ejercerlo, entonces Booz podía ejercerlo. Booz no podía casarse con Ruth si el pariente más cercano ejercía el derecho de redimirla primero que Booz. Booz es el segundo en derecho y Booz no se salta el orden establecido por Dios. Booz sabe esperar el turno de Dios. Booz sabe esperar el momento de Dios. Booz estaba locamente enamorado de Ruth por muchas razones. Booz estaba enamorado de Ruth y se ve que Booz estaba pero bien enamorado. Primero que nada por la lealtad y el amor que Ruth le mostraba hacia su suegra. El buen trato que Ruth le daba hacia su suegra, eso ya hizo que Booz se enamorara de Ruth. Segunda razón por la que Booz se enamoró de Ruth es por la humildad tan grande que tenía esta Ruth, esta mujer moabita, tan humilde, tan trabajadora. Lo tercero era lo trabajadora que era, que Booz asombrado dice, uy, todo el día se ha pegado ahí trabajando, sí, todo el día. Y eso para llevarle comida a su suegra. Y cuarto, porque Ruth también era bella. Y quinto, porque ella no despreció, mejor dicho, Ruth no despreció el ser más joven que Booz, porque se dice que Booz probablemente tenía 20 o 25 años mayor que Ruth. Y Ruth, en lugar de enamorarse de uno de su edad, ella prefirió enamorarse de Booz. Y Booz llama al hombre que tiene el primer derecho de comprar las tierras que fueron de Elimelech, de Malón y de Kelión, que fueron fallecidos en Moab. El pariente quería comprar, pero no quería levantar descendencia a los muertos casándose con Ruth y dañar así su heredad. Booz se ve que era humilde y estaba dispuesto a que su descendencia levantara el nombre de los parientes muertos de Elimelech, Kelión y Malón, pero el que tenía el derecho no quería hacer ese bien a los demás. Dios siempre bendice a los humildes, hermanos. Dios recompensa la lealtad de una manera maravillosa. Y ya voy a terminar esta prédica leyendo el capítulo 4 para concluir esta linda historia. En el capítulo 4 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, a la puerta de la ciudad, porque en las puertas de las ciudades era donde se celebraban los juicios, las compraventas y todos los asuntos de importancia se hacían en la puerta, junto a la puerta de la ciudad, con los ancianos de la ciudad. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí esperando a que pasara aquel que tenía el derecho de redimir a Ruth primero que él. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. O sea que está aquel pariente que tiene el derecho de redimir a Ruth
antes que vos, y también un grupo de ancianos que son los que van a ratificar y a ser testigos del acuerdo que se va a fraguar. Entonces el verso 3 dice, dijo luego al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Vende las tierras que eran de Elimelech, el marido de Noemí. Y yo he decidido, dice Booz, y yo he decidido hacértelo saber y decirte que las compre en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, si no quieres comprar las tierras, decláramelo a mí para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, el pariente ese, dice, sí, yo redimiré, yo me quedaré con las tierras y con todo lo que era de Elimelech, el que fue marido de Noemí y de sus hijos. Entonces replicó Booz a este hombre, le dijo, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Eso ya no le gustó. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y Booz se queda privado, contento, y dice, qué bueno que renunció a redimir. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato de compraventa, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel, aparte de que estaban los ancianos delante. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato y se lo dio a Booz. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo, los ancianos que estaban a la puerta, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú, vos, seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea que Booz y Ruth ya se han casado. Y las mujeres decían a Noemí, a la suegra, dice, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Fíjate si era una mujer de valor. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, su cuidadora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, el rey David. Estas son las generaciones de Fares, y ahí están las generaciones. Dice, Fares engendró a Errón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Aleluya, tremenda bendición.
Dios, hermano, recompensa de una manera maravillosa. Tener, hermano, fíjate qué recompensa, tener un libro con el nombre de esta mujer moabita entre los 66 libros de la Biblia. Eso es un honor altísimo. Que Ruth fuera una de las ascendientes del rey David. Esto es una maravilla también. Y Ruth entró en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo desciende también del rey David. Entonces, bendición tras bendición, las bendiciones por la lealtad. Cuando uno es leal y mantiene su lealtad y su fidelidad a la persona que Dios determina, pues la bendición viene seguro, sí o sí. Amén. Bueno, pues qué historia más linda esta. Vamos a darle gracias al Señor por esta historia, y el que la quiera volver a leer en su casa detenidamente, pues sería interesante que la leyera. Yo cuando la leo me quebranta el corazón de ver las buenas actitudes que se manifiestan tanto por parte de Ruth hacia su nuera, hacia su suegra, perdón, y por parte de Ruth hacia Booz, y de Booz hacia Ruth. Y bueno, una unidad tan maravillosa, tan linda. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por las personas que son leales, fieles, que aman como Dios manda. Pónganse de pie, por favor. Ya estamos terminando el culto y dándole gracias a Dios. Dios mío, bendito de la gloria. Gracias por la constancia, gracias por la lealtad. Gracias, Dios mío, bendito, porque tú eres bueno y nos bendice. Gracias por esta historia de Ruth, esta mujer moabita, Dios mío, con toda su humildad, su mansedumbre, fue capaz de renunciar a su casa, a su pueblo, a sus costumbres, a sus dioses, y adoptar para sí el Dios de su suegra, Noemí. Señor, gracias por esa lealtad maravillosa. Vemos que tú la premiaste de una manera extraordinaria, dándole el privilegio de entrar a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y teniendo un nombre digno, un nombre excelente, Dios mío, entre los ascendientes del Señor Jesucristo, y además tener un libro en la Biblia con el nombre de Ruth, perdón, el nombre de Ruth. Dios mío, qué grande eres tú. ¿Cómo dice tu palabra? Dios humilla al soberbio y al arrogante y levanta al humilde. Sea de donde sea, Dios lo levanta y lo pone en alto para dar gloria a su nombre y para que todos reconozcan que Dios bendice a los humildes y desprecia a los soberbios y los mira de lejos, Señor. Gracias, Dios mío, por estos personajes, por Ruth, por Noemí. Gracias también por Booz, y gracias por todas las cosas que tú haces. Que entre nosotros, Dios mío, este año, y entre todas las familias de la iglesia, Dios mío, bendito, haya esta lealtad de los unos para con los otros. Bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.